Laura y Gabriel son la pareja perfecta a ojos de todos. Carreras profesionales estables, viajes de lujo y una relación aparentemente sólida. Pero cuando Laura descubre un mensaje críptico en el celular de Gabriel, decide seguirle la corriente fingiendo no saber nada y urdiendo un sutil plan para descubrir toda la verdad. Sin embargo, la traición que sospecha no se trata solo de otra mujer. Involucra dinero, poder y un secreto mortal que Gabriel lleva años guardando. Lo que comienza como una búsqueda de pruebas de infidelidad se convierte en un juego de manipulación donde nadie es quien parece ser, y el verdadero traidor podría no ser Gabriel. El apartamento estaba en silencio, salvo por el suave sonido del agua hirviendo en la tetera y el repetitivo clic de la cuchara al golpear la taza. Laura estaba sola en esa tarde dorada, el sol entrando perezosamente por los grandes ventanales, reflejándose en el frío mármol de la encimera. El celular de Gabriel estaba ahí, tirado descuidadamente sobre la mesa, algo inusual en él. Gabriel era de los que llevaban el teléfono a todas partes, como si su vida dependiera de ello. Y quizá, en cierto modo, así fuera. Fue entonces cuando la pantalla del dispositivo se iluminó. Una notificación rápida, acompañada del discreto zumbido de la vibración. Laura ni siquiera necesitó tocar el celular. El mensaje estaba ahí, visible, como una invitación prohibida. Todo está listo. Mañana no sospechará nada. El mundo pareció detenerse por un segundo. Laura parpadeó lentamente, sintiendo un nudo en el estómago y la mente dándole vueltas. Leyó y releyó a esas palabras como si necesitara confirmar que estaba despierta. Segundos después, el celular volvió a vibrar. Confirma en cuanto salga de casa. Y fue en ese momento que algo en su interior cambió. Cualquier atisbo de duda, de ingenuidad, se evaporó en el aire. No hubo lágrimas, no hubo desesperación, solo un escalofrío le recorrió la espalda, y la certeza, había un juego en marcha, y ella, hasta ese momento, desconocía las reglas. Laura sacó su celular por un instante, pero en lugar de contestar o confrontarlo, hizo algo mucho más peligroso. Borró el historial de la pantalla de inicio, volvió a colocar el dispositivo en su lugar y terminó de preparar el café como si nada hubiera pasado. Cuando se abrió la puerta de la sala, Gabriel entró sonriendo, con un ramo de flores rojas, la escena perfecta para una velada romántica. «Sorpresa», dijo, acercándose. Laura levantó la vista, con una sonrisa impecable, los ojos brillantes. Por fuera la esposa amorosa, por dentro, una fría estratega dispuesta a descubrir la verdad. «Qué bonito amor», respondió, abrazándolo. Mientras Gabriel hundía el rostro en su cuello, aspirando el aroma familiar, Laura miró por encima de su hombro, con la mirada perdida, la mente ya planeando su siguiente movimiento, porque desde ese momento, supo que nada era lo que parecía. Esa noche fue larga. Gabriel dormía a su lado, plácidamente, respirando profundamente, como si el mundo estuviera en su sitio. Pero Laura no cerraba los ojos. Pasó horas dándole vueltas a sus pensamientos, atando cabos sueltos que hasta ese momento le habían parecido triviales. Los mensajes ocultos, los viajes de última hora, el repentino aumento en las reuniones nocturnas y su sutil nerviosismo al llegar a casa. Ahora todo tenía sentido, o al menos parte de él, porque tras ese misterioso mensaje presentía algo más grande. No era solo una traición carnal, era algo más denso, peligroso, que quizá implicaba secretos que nunca imaginó que Gabriel albergara. A la mañana siguiente, Laura se despertó antes que él. El apartamento estaba en silencio. Solo se oía el goteo de la ducha en el baño. Gabriel estaba ahí, preparándose para salir. Dijo que tenía una reunión urgente. Urgente. La palabra resonó en su cabeza mientras él se ponía su máscara la habitual. El marido perfecto, el ejecutivo exitoso, el hombre con una reputación intachable. La besó en la frente, dejó su perfume amaderado en el aire y salió por la puerta, sin saber que ese día Laura sería su sombra.
En cuanto desapareció en el ascensor, ella cogió su abrigo, su móvil y las llaves del coche. Siguió a Gabriel discretamente por las calles de la ciudad, manteniendo una distancia prudencial, la mirada atenta, el corazón latiendo al ritmo de la adrenalina. Gabriel conducía con calma, ni siquiera miraba a los lados, como si el mundo a su alrededor fuera predecible. Hasta que se detuvo en un discreto café, en una calle escondida, lejos de la ruta habitual. Y entonces la vio, Clara, una mujer elegante, de mirada penetrante, ya sentada a la mesa, esperando. No hubo besos, ni roces sospechosos. Solo un rápido apretón de manos y un intercambio de palabras discretas, casi susurradas. Laura permaneció en el coche, observando desde lejos. Sacó su móvil y empezó a tomar fotos. Grabó cada movimiento, cada gesto. Pero algo en el rostro de Clara le llamó la atención. Una expresión seria y profesional, nada romántica. La duda empezó a corroer la mente de Laura. Esto no parecía un encuentro romántico. Parecía una negociación. ¿Pero de qué? Laura sabía que en ese juego, precipitarse era perder, y ella no estaba ahí para perder. Sonrió para sí misma, con la mirada penetrante, y se susurró: «Averigüémoslo, Gabriel». El juego apenas empezaba. En los días siguientes, Laura se dedicó a aprenderlo todo sobre esa mujer. No se fiaba de las suposiciones. Cada detalle necesitaba ser analizado. Cada expresión descifrada. En el juego que se desarrollaba, la información era su mejor arma. Pasó horas buscando en redes sociales, perfiles corporativos y registros públicos. Y poco a poco, el rompecabezas comenzó a tomar forma. Clara Meneses, 34 años, abogada, especialista en investigación corporativa e inteligencia privada. Un historial limpio, una carrera respetable. Pero cuanto más indagaba, Laura sentía que había algo oculto entre líneas. Clara no era una mujer común. No había fotos personales, ni familia, ni amigos, ni fiestas. Su presencia en línea estaba quirúrgicamente controlada, como si viviera en las sombras, circulando en espacios donde el silencio era la regla y la discreción un requisito. Laura también descubrió otro detalle que le revolvió el estómago. Clara trabajaba en un bufete de abogados, el mismo que prestaba servicios de consultoría a la empresa de Gabriel. ¿Casualidad? No había casualidades en ese universo. Fue entonces cuando vio el correo electrónico de Clara en la lista de contactos de la empresa. Y peor aún, un historial de frecuentes llamadas telefónicas entre ellos durante los últimos 2 meses. No eran encuentros casuales. No era solo una aventura oculta. Había algo más profundo en juego. Algo que iba más allá de una traición conyugal. Y Laura sabía que debía indagar más a fondo, pero con cuidado. Esa noche, mientras Gabriel cenaba frente a ella, riéndose de chistes banales, Laura sonrió, respondió, fingió ser normal, pero en el fondo ya estaba planeando su siguiente paso. Seguirlos no sería suficiente. Necesitaba infiltrarse en ese círculo. Necesitaba mirar a Clara en los ojos y comprender lo que realmente estaba en juego. Y la oportunidad llegó más rápido de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, en el edificio de la empresa donde también trabajaba Laura, vio a Clara en el vestíbulo. La mujer hablaba con los directores, segura de sí misma, elegante, con esa expresión de quien sabe más de lo que aparenta. Laura se arregló el cabello, caminó con paso firme y se acercó, extendiendo la mano, como si se tratara de un encuentro casual. ¿Clara Meneses? Soy Laura, la esposa de Gabriel. Por un breve instante, la mirada de Clara cambió, casi imperceptiblemente, pero Laura lo notó. Tras la sonrisa cortés, había sorpresa y quizás un ligero atisbo de advertencia. A partir de ese momento no hubo vuelta atrás. El juego ahora era cara a cara. El vestíbulo de la empresa estaba lleno,
pero el mundo parecía en silencio a su alrededor. Laura se acercó con una sonrisa fría, sus tacones resonando en el suelo de mármol. Extendió la mano, con la mirada fija en Clara, quien inmediatamente leyó el mensaje tras el gesto cortés. «¿Clara Meneses?», dijo Laura, con un tono tranquilo pero cortante. «Soy Laura, la esposa de Gabriel». Por un segundo, la expresión de Clara vaciló. Demasiado pequeño para alguien que no le prestaba atención, pero Laura prestaba atención a cada detalle, y lo notó. Un atisbo de sorpresa, quizás nerviosismo, enmascarado al instante por una profesionalidad ensayada. Clara estrechó la mano de Laura con firmeza, sin apartar la mirada. «Mucho gusto, Laura», respondió sin dudar. «He oído hablar mucho de ti». Laura inclinó la cabeza, manteniendo su sonrisa penetrante. «Ah, me imagino que sí. Últimamente has pasado mucho tiempo con él». La provocación fue directa, directa. Clara le sostuvo la mirada, con el rostro inexpresivo, pero en sus ojos Laura vio algo, la percepción del peligro. «Soy parte del equipo legal de la empresa. Es mi trabajo. Me ocupo de problemas, sobre todo cuando alguien intenta ocultar algo». Laura sonrió con una risa breve y venenosa. «Interesante», respondió acercándose medio paso, casi invadiendo el espacio personal de Clara, «porque también me interesan mucho los problemas, sobre todo los que mi marido esconde». El ambiente se tensó. La gente pasaba, pero era como si ellos dos fueran los únicos en la habitación. Clara mantuvo la postura, pero la estrategia era clara. Ninguno de los dos estaba ahí para ser amable. No era un encuentro casual, era el comienzo de una confrontación. «Cuidado, Laura», dijo Clara, con una voz ahora discretamente venenosa. «A veces indagar demasiado revela verdades que preferiríamos no saber». Laura se inclinó, casi susurrando. «No te preocupes, querida. Cuento con ello». Y sin esperar respuesta se dio la vuelta y se fue, con paso firme, el corazón acelerado pero la mente fría. La guerra había sido oficialmente declarada. Tras el encuentro hostil con Clara, Laura supo que el tiempo corría en contra. La sonrisa segura de la abogada escondía algo importante, y Laura, más que nunca, necesitaba descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras Gabriel dormía profundamente a su lado, se levantó en silencio. El apartamento estaba oscuro, iluminado solo por las luces de la ciudad que entraban por las ventanas. En la oficina de Gabriel encontró lo que buscaba, su portátil, abierto, con la pantalla bloqueada, pero su móvil estaba ahí, tirado como si no fuera el mayor secreto de aquella casa. Laura no lo dudó. Cogió el dispositivo, lo conectó al portátil y comenzó el proceso. La clonación. Un software discreto, comprado hacía semanas, listo para replicar todos los mensajes, audios, llamadas, todo. El corazón le latía con fuerza, pero sus dedos eran firmes. No era la primera vez que jugaba a ese juego, y si Gabriel ocultaba algo, estaba lista para invadir cada rincón de su vida. Horas después, con acceso al contenido de su celular, Laura se encerró en el baño, sentada en el frío suelo, analizando cada mensaje, cada archivo. Fue entonces cuando encontró algo inesperado. Audios. De Gabriel, hablando con Clara. Pero no eran declaraciones de amor, eran instrucciones. «Lo quiero todo. Quiero saber si miente. Quiero pruebas». Su voz sonaba dura, fría, calculadora. Laura se quedó paralizada. Las piezas empezaron a encajar de forma distorsionada. Gabriel no solo hacía trampa, la estaba investigando a ella. ¿Pero por qué? Laura cerró los ojos, sintiendo el peso de la revelación. Tal vez él ya sabía lo que había hecho meses atrás, el desliz, el error, el secreto que creía enterrado. Su teléfono vibró en su mano. Notificación de la aplicación de monitoreo. Nuevo mensaje recibido. Sospecha, Gabriel. Necesitamos acelerar el plan. Era de Clara. Laura sintió que se le helaba la sangre. El juego era más avanzado de lo que imaginaba. Ya sabían que estaba prestando atención.
Y ahora necesitaba ser más rápida, más fría, más letal. Porque al final de este juego, alguien caería, y Laura estaba decidida a no ser ella misma. Las revelaciones de la noche anterior resonaban en la mente de Laura como cuchillos afilados. Gabriel la estaba investigando. Clara estaba más cerca de lo que jamás había sospechado, y el círculo se cerraba. Pero Laura sabía que para sobrevivir necesitaba hacer algo más que reaccionar. Necesitaba anticipar los movimientos, cambiar las tornas a su favor. Esa mañana tomó la decisión. Se enfrentaría a alguien aún más cercano, alguien que en teoría estaba de su lado, André, el mejor amigo de Gabriel, socio en la empresa, padrino de boda, un rostro familiar en las fotos familiares, en las barbacoas de domingo, en los viajes en grupo, un hombre en el que siempre había confiado. Pero ahora la confianza no existía, solo disfraces. Laura sabía de las reuniones secretas entre André y Gabriel, los encuentros fuera de su horario, las miradas que intercambiaban cuando creían que nadie los veía. Y también sabía del pequeño desliz de meses atrás, el desliz entre ella y André, el error, que empezó como una debilidad, pero que ahora podría ser la clave para desentrañarlo todo. Esa noche lo llamó. Un bar discreto, lejos de los círculos de élite, donde los secretos circulaban con más libertad que las bebidas. André llegó puntual como siempre, un hombre de postura rígida, sonrisa fácil, pero mirada pesada. «Laura», saludó, sentándose a la mesa. «¿Cómo estás?» Ella fue directa, su mirada dura, sin andarse con rodeos. «¿Me estás engañando o me engañabas desde el principio?» André parpadeó sorprendido. Intentó mantener la compostura, pero Laura vio más allá. El ligero temblor en la comisura de los labios, el toque nervioso en el vaso. «¿De qué estás hablando?» Intentó sonar indignado, pero le tembló la voz. Laura se inclinó, con la mirada afilada como cuchillas. «Sé que Gabriel me está investigando. Sé que tú y él ocultan algo. Solo que aún no sé si estás en su equipo o en el mío». André apartó la mirada un segundo, y eso fue suficiente. Laura dejó su copa sobre la mesa, con un tono más bajo pero cargado de amenaza. «Si descubro que juegas contra mí, André, Gabriel no será el primero en caer. Serás tú». El silencio era denso. Las sombras del bar se extendían por las paredes. La atmósfera era densa, llena de secretos a punto de estallar. André respiró profundo, recuperando su máscara habitual. «Ten cuidado, Laura», dijo con una sonrisa sombría. «En este juego, a veces los traidores son los que más parecen víctimas». Ella lo miró fijamente, con el corazón latiéndole fuerte, pero con la mirada firme, sin pestañear, porque sabía que ya no había inocentes en esta historia, solo depredadores y presas, y estaba decidida a ser la última en caer. Laura no durmió esa noche, ni ella pudo. La mirada de André, sus palabras afiladas, las señales de que todos jugaban a dos bandas, todo eso erosionaba la poca seguridad que aún existía. Pero Laura era metódica, y cuando se trataba de secretos, ella lo sabía. La pista siempre conduce a la verdad, por muy corrupta que fuera. Pasó horas revisando el celular clonado de Gabriel, leyendo cada intercambio de mensajes, cada llamada interceptada, cada archivo oculto. Fue en mitad de la noche cuando encontró la carpeta cifrada, un archivo oculto, protegido por una contraseña. Pero Laura no era una persona común. Tenía sus contactos, sus herramientas, sus propios secretos. En menos de una hora, el archivo estaba abierto ante ella, y lo que vio le revolvió el estómago. Fotos. No de amantes ni de encuentros sospechosos, sino de documentos, informes confidenciales, expedientes de investigación. Y en el centro de todo, un nombre repetido una y otra vez. Laura Vasconcelos. Su nombre, su foto, sus registros bancarios, grabaciones, rastros, incluso imágenes de ella con André, del pasado, prueba de una traición que creía enterrada. Pero la verdadera sorpresa llegó al leer el encabezado de uno de los documentos.
Operación Silencio. Plan de neutralización. Laura sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. No se trataba solo de espionaje. Gabriel no solo sospechaba, estaba planeando algo mucho más grande y mucho más peligroso. Entre los archivos había contratos con empresas de seguridad privada, conversaciones con abogados de alto nivel, detalles logísticos, términos como exposición controlada, desacreditar públicamente, repercusión legal, aparecían en rojo, resaltados. Y al final, un audio. Laura pulsó el botón de reproducción. La voz de Gabriel sonaba fría, casi irreconocible. Necesita ser eliminada de la forma más limpia posible, sin rastros, sin escándalo. Quiero que esto se resuelva antes de nuestro aniversario. A Laura se le heló la sangre. No se trataba solo de matrimonio. No se trataba solo de traición. Gabriel planeaba destruir su vida. Tal vez algo peor. Eliminada. La palabra resonó en su cabeza como un disparo. Su percepción de la realidad se derrumbó. Ese hombre, que dormía a su lado, que sonreía en las cenas, que decía estar enamorado, llevaba meses planeando su caída, cada paso, cada movimiento. Y lo más inquietante, lo hacía con calma, metódicamente, fríamente. Laura cerró su cuaderno lentamente, con el corazón acelerado y la mente hirviendo. A partir de ese momento, ya no era un juego de traición, era una guerra por la supervivencia, y haría lo que fuera necesario para ganar. El día amaneció gris, el cielo encapotado y el aire denso, como si el universo supiera que algo estaba a punto de suceder. Pero Laura estaba tranquila, más tranquila de lo que debería haber estado. La noche en vela, el descubrimiento de los planes de Gabriel, la certeza de que quería eliminarla, todo esto podría haber destruido a cualquiera, pero Laura era diferente. No era una víctima, nunca lo había sido. En el reflejo del espejo, mientras se pintaba el pintalabios rojo con precisión quirúrgica, no vio a una mujer traicionada, vio a una estratega. Una jugadora que ahora conocía todas las piezas del tablero y estaba lista para derribarlas todas. El plan comenzó esa mañana, discreto, pero letal. Primero, llamó a un viejo conocido, Daniel, un hacker de confianza, experto en hacer desaparecer información y crear trampas digitales. Necesito un archivo filtrado, dijo en voz baja y fría. Daniel no pidió detalles. Sabía que cuando Laura llamaba, el servicio era sucio y caro. Pero también lo sabía. Valía la pena. En pocas horas, Laura le entregó los documentos confidenciales que Gabriel había ocultado, los expedientes, los contratos, las pruebas de la conspiración. Cada detalle, digitalizado y listo para ser compartido si algo le sucedía. Un seguro de vida. Pero Laura no se detuvo ahí. Después, concertó una reunión con Beatriz, periodista de investigación y vieja amiga de la universidad. Alguien que siempre había soñado con un gran escándalo que impulsara su carrera. «Tengo algo que te interesará», dijo Laura, con la mirada fija en Beatriz. «Y si funciona, podrías derribar al nombre más respetado de la ciudad». Beatriz, escéptica al principio, escuchó las primeras pruebas y sonrió. El brillo de la ambición en sus ojos. Pero Laura se guardó la última carta del triunfo, algo que ni Daniel ni Beatriz sabían. Entre los archivos, había una cláusula en los contratos de Gabriel que pocos notarían. Transacciones financieras ilegales, blanqueo de capitales, fraude corporativo. El tipo de delito que no solo destruye reputaciones, sino imperios. Laura lo sabía. Gabriel no podía permitirse escándalos. Y eso era exactamente lo que estaba preparando. Un asedio invisible. Una bomba de relojería lista para explotar en el momento justo.
Mientras Gabriel seguía actuando como un esposo amoroso, mientras Clara planeaba entre bastidores, Laura sonreía, porque sabía que, por primera vez, iba 3 pasos por delante. Y cuando llegara el golpe final, no habría vuelta atrás. El juego estaba lejos de terminar, pero ahora ella dictaba las reglas. El día siguiente parecía normal. Gabriel se fue temprano, con la misma rutina impecable. Traje impecable, sonrisa calculada, el discurso habitual sobre reuniones y asuntos importantes. Besó a Laura en la frente, como si fuera el marido perfecto, y se fue sin sospechar que el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder. Laura vio cómo se cerraba la puerta y el sonido de las llaves desaparecía en el pasillo. Solo entonces encendió su celular y el plan comenzó. Primero, un discreto mensaje a Daniel. Suelta la primera pieza. En media hora, el primer archivo anónimo llegó a la bandeja de entrada del Consejo de Administración de la empresa de Gabriel. Un contrato falso, documentos manipulados, transferencias bancarias sospechosas vinculadas a empresas fantasmas. Nada que lo incriminara directamente, todavía, pero suficiente para que el ambiente se viera pesado, las reuniones en alerta y las primeras sospechas surgieran. El móvil de Gabriel empezó a vibrar. Llamadas, mensajes, alertas consecutivas. Laura observaba desde la distancia, a través del espejo del dispositivo, cada notificación que llegaba. ¿Viste eso? Están revisando contratos antiguos. Necesito hablar contigo. Se filtró algo. Esto podría hundirnos, Gabriel. Su serenidad empezó a resquebrajarse. Pequeñas fisuras. Nada visible para los de afuera. Pero para Laura, que ahora espiaba cada detalle, era el presagio del caos. Esa misma tarde, Gabriel llegó temprano a casa. Su rostro tenso, su mirada endurecida, el peso de lo inesperado escrito en su expresión. Laura fingió sorpresa con un tono dulce, pero una mente aguda. ¿Todo bien, cariño? Parece preocupado. Gabriel dudó un segundo. Estaba empezando a sentir su propia medicina, pero aún creía tener la situación bajo control. Solo problemas de trabajo, respondió con la mentira ahogada. Cosas que se resolverán. Laura sonrió, con los ojos brillantes, disimulando su silenciosa victoria. Por supuesto, cariño. Se resolverá, de una forma u otra. Mientras tanto, Beatriz, la periodista, preparaba la siguiente bomba. Daniel monitoreaba las redes, listo para la siguiente filtración. Y en el silencio de la noche, Laura lo supo. Las piezas estaban en movimiento. Gabriel presentía que algo andaba mal, pero aún no tenía ni idea de quién estaba detrás. La incertidumbre flotaba en el aire como nubes oscuras antes de una tormenta. Y cuando cayera la primera gota, sería demasiado tarde. Los días siguientes fueron un campo minado. Gabriel empezó a sentir el asedio cada vez más cerca, pero no encontraba la fuente. La información filtrada, los documentos circulando, la presión dentro de la empresa, todo apuntaba a alguien cercano. Y nadie estaba más cerca de él que Laura. Sus miradas, sus sonrisas serenas, sus modales excesivamente dulces. Gabriel conocía a Laura, sabía de lo que era capaz, y empezó a atar cabos. Esa noche la cena fue un teatro incómodo. La mesa estaba puesta, el vino servido, las velas encendidas. La escena perfecta para una pareja enamorada, si no fuera por la pesadez en el aire, densa, sofocante, cargada de palabras no dichas. Laura cortó el filete lentamente, con la mirada fija en el plato mientras Gabriel la observaba, como un depredador analizando a su presa, o quizá intentando comprender si él era la presa. «Pareces tranquila», dijo, rompiendo el silencio, «incluso con todo lo que está pasando». Laura levantó la vista. Su sonrisa era sutil, penetrante. «Debemos mantener la calma, ¿no? Sobre todo cuando las cosas se descontrolan».
Gabriel no respondió de inmediato. Bebió el vino, con la mirada fija en ella, analizando cada gesto suyo con precisión. Sabía del pasado de Laura, sabía de la antigua traición, de su relación con André. Por mucho que fingiera perdonar, nunca lo había olvidado. Y ahora algo lo carcomía. ¿Y si lo hubiera descubierto? ¿Y si estaba jugando en su contra, entre bastidores, planeándolo todo, con esa fría y silenciosa frialdad? Gabriel se levantó, con la copa aún en la mano, y se acercó lentamente. A veces, Laura, el enemigo está más cerca de lo que imaginamos, dijo en voz baja, llena de veneno. Laura seguía sonriendo, inmóvil. Estoy de acuerdo, respondió con la mirada penetrante. Sobre todo, cuando duerme a nuestro lado. Por un segundo el tiempo pareció detenerse. Los dos estaban ahí, cara a cara, como piezas de ajedrez congeladas antes del jaque mate. Ninguno de los dos se rindió. Ninguno parpadeó. La partida estaba al descubierto. Las máscaras empezaban a caer. Pero aún quedaba mucho por delante. Y en el fondo, ambos lo sabían. El siguiente movimiento podría ser fatal. Laura sabía que la guerra no se gana solo con provocaciones. Necesitaba impacto. Algo que saliera de las bambalinas y comenzara a sangrar a la superficie donde todos pudieran verlo. El segundo golpe sería público, pero como todo en ella, sería elegante, quirúrgico, sutil hasta que fuera demasiado tarde. Esa mañana, mientras Gabriel se preparaba para otro día de reuniones y control de daños en la empresa, Laura ya iba 2 pasos delante. Beatriz, la periodista, esperaba en un discreto café, con el móvil en la mano y los ojos brillantes de ambición. ¿Están listos?, preguntó Laura, sentándose. Beatriz asintió, abrió su libreta y mostró el artículo que se publicaría en 1 hora. Esquemas societarios. Importante nombre del mercado involucrado en lavado de dinero y contratos falsos. El nombre de Gabriel no se mencionaba explícitamente en el titular, pero los detalles internos, los documentos filtrados, las pruebas, todo apuntaba a él. Fue suficiente para que las sospechas se extendieran como la pólvora. «Esto va a caer como una bomba», dijo Beatriz emocionada. «¿Y tú? ¿Estás protegido?» Laura sonrió con esa sonrisa fría y calculadora. «Más que nunca». Exactamente 1 hora después, la página web se puso en marcha. Las redes sociales explotaron. En tan solo unos minutos, el teléfono de Gabriel empezó a vibrar sin parar. Dentro de la empresa, los directores discutían, los accionistas cuestionaban, la prensa rodeaba el edificio. Y Gabriel, por primera vez, se encontró sin el control total de la situación. Llegó a casa por la noche, con el rostro entornado y los ojos llenos de ira e incertidumbre. Laura lo esperaba sentada en la sala, con una copa de vino en la mano, viendo las noticias. Un empresario de renombre es objeto de una investigación informal. Sospechas sobre contratos millonarios generan dudas en el mercado. Alzó su copa al entrar, como brindando por el caos. ¿Un día difícil, cariño?, preguntó con la voz llena de ironía. Gabriel no respondió de inmediato. Las piezas empezaban a desmoronarse. Su imagen pública, construida con tanto cuidado, se resquebrajaba. Pero algo en sus ojos decía que aún no estaba derrotado. Sabía que Laura estaba involucrada, pero no tenía pruebas. Aún no. Y Laura sabía que, mientras tanto, el plan seguía en marcha. El siguiente golpe sería definitivo. Pero, como en todo juego peligroso, cada movimiento ahora podría ser el último. Las noticias no paraban. La historia de Beatriz se extendió como veneno por las redes y las reuniones de emergencia se multiplicaron. Gabriel, frío por naturaleza, sintió que el control se le escapaba de las manos. Pero aún no estaba derrotado. En su interior albergaba una certeza. Todos tienen un punto débil, incluso Laura. Y estaba dispuesto a encontrarlo. Esa noche, mientras Laura fingía tranquilidad en el sofá, Gabriel se marchó con algún pretexto. No dijo a dónde iba, y ella no preguntó. Pero sus ojos atentos revelaban que sabía más de lo que dejaba entrever. Gabriel condujo por la ciudad hasta un discreto edificio en el centro.
el lugar donde se encontraría con Clara, la única aliada que aún creía tener. Subieron juntos a una habitación privada, lejos de miradas indiscretas. «Ella está detrás de esto», dijo Gabriel en voz baja, llena de odio contenido. «Me estás socavando, Clara, lo sé». Clara se cruzó de brazos, con la mirada seria. «¿Y tienes pruebas?», preguntó escéptica. Gabriel se frotó la cara, exhausto. «Todavía no, pero lo haré, y quiero que aceleres el proceso. Quiero algo concreto, que la destruya antes de que ella me destruya a mí». Clara lo observó en silencio durante unos segundos. En su interior también podía ver las grietas en el imperio de Gabriel, pero sabía lo peligroso que podía ser. «Ya tengo a alguien rastreando sus movimientos, y si mi intuición no me falla, lo que esconde podría ser su perdición». Gabriel asintió con los ojos llenos de ira y frustración. Se negaba a dejarse vencer por Laura. El contraataque comenzó allí. Días después, Laura recibió un correo electrónico anónimo, sin remitente, con fotos de ella en reuniones sospechosas, archivos manipulados, grabaciones distorsionadas. Una clara advertencia. Gabriel estaba jugando sucio, y ahora ella estaba en su punto de mira. Pero Laura fría simplemente sonrió. Ya había esperado la jugada, y sabía que cuanto más se desesperara Gabriel, más fácil sería derribarlo de una vez por todas. El juego estaba ahora al descubierto, y solo uno de ellos saldría ileso. Llegó el día de su aniversario de bodas, esa fecha que, en palabras de Gabriel, debía marcar el inicio del plan de neutralización. Pero él no sabía que Laura ya lo sabía todo, y que mientras él ponía trampas, ella preparaba el golpe final. La sala estaba llena. Amigos, empresarios, políticos, rostros conocidos de la alta sociedad. El evento lujoso, los destellos, el vino caro, todo lo que le gustaba a Gabriel, ostentación y control. Pero ese día los perdería a ambos. Laura estaba impecable. Vestido rojo, sonrisa enigmática, ojos afilados como cuchillas. Caminaba por la sala, saludando a todos, manteniendo el drama. Pero por dentro, cada segundo la acercaba más al clímax. En el centro de la sala había una pantalla gigante. Gabriel, confiado, preparaba un discurso. Creía tener el control, que pronto Laura sería expuesta, humillada, destruida. Pero no sabía que la pantalla no mostraba lo que había programado. A medianoche, las luces se apagaron. La sala quedó en silencio. Gabriel subió al escenario, micrófono en mano. Pero antes de que pudiera hablar, la pantalla se encendió sola. Imágenes, audios, documentos, todo lo que Laura había recopilado. Los contratos ilegales, las pruebas de lavado de dinero, las transacciones financieras ocultas, las grabaciones de las reuniones clandestinas de Gabriel con Clara, los detalles del fraude y el soborno, y, lo más devastador, una copia del audio donde Gabriel dijo fríamente: «Hay que eliminarla, de la forma más limpia posible». La sala estalló en murmullos, rostros conmocionados, celulares alzados para grabar, periodistas abriendo sus cámaras en directo. Gabriel se quedó paralizado. El micrófono se le cayó de la mano. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. Laura subió al escenario, elegante, con la mirada fija en él, en voz baja, pero audible para todos. «Sorpresa, querida. Siempre voy 3 pasos por delante». Gabriel intentó reaccionar, pero la policía ya estaba en la habitación. Agentes discretos avanzaban, sus esposas brillando bajo las luces. Se los llevaron bajo la mirada de todos, su reputación arruinada, su imperio en ruinas. ¿Y Laura? Brindó sola, con la mirada fría, la sonrisa ligera, observando el caos a su alrededor. El golpe final estaba asestado.
Pero mientras la habitación estallaba en escándalo, el celular de Laura vibró. Mensaje anónimo. Esto aún no ha terminado. Sabes demasiado. El juego podría haber cambiado de bando, pero los enemigos seguían en las sombras. La habitación estaba en ruinas emocionales. Gabriel, esposado, fue escoltado fuera bajo la mirada de la prensa y la élite que una vez lo aplaudió. Las acusaciones ya estaban en las noticias, los audios estaban volviendo virales, los documentos circulaban. No había escapatoria. El hombre que intentó destruirla estaba acabado. Laura permaneció en el escenario, con una copa de vino en la mano. Su vestido rojo contrastaba con el caos que la rodeaba. Su mirada recorrió los rostros incrédulos, los falsos aliados, los enemigos ocultos. Había ganado. Cada paso, cada detalle, cada trampa pacientemente tendida. Todo encajó como las frías piezas de un tablero de ajedrez. André estaba entre los invitados, paralizado, con el rostro pálido. Clara desapareció antes de que llegara la policía. Un detalle que Laura ya había previsto. El móvil volvió a vibrar en su bolsillo. Sabes demasiado. Esto aún no ha terminado. Laura leyó el mensaje, sonrió levemente y lo borró. Lo sabía. El poder siempre molesta, pero ahora era intocable. En los días siguientes, la empresa de Gabriel quebró. Su nombre se convirtió en un escándalo, y los periódicos se alimentaron del caso como buitres de carroña. ¿Y Laura? Laura emergió como la figura fuerte, la mujer que, supuestamente, era una víctima, pero que, entre bastidores, había liderado la caída. El imperio ahora era suyo. El apartamento, el negocio, el prestigio. Todo se reconstruyó sobre la base de la manipulación y la frialdad. En el espejo del dormitorio, se miró. No había culpa. No había miedo. Solo la certeza. Había ganado. El juego había terminado. Y como toda reina solitaria, reinaría sola sobre los escombros.